Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa de Multilingual TV, que tiene una particularidad bastante curiosa, y es que es el primer programa que haremos en la lengua de Cervantes. Efectivamente, el español o castellano será la lengua vehicular de este programa, en el que hablaremos sobre el fascinante mundo de la traducción y de la localización en formato de entrevista, y que cada semana contará con un invitado diferente que trabaje en este sector o que esté relacionado con él. Dicen que la traducción es la segunda profesión más antigua del mundo, o quizás sea la primera, pero lo que sí es cierto es que en los últimos años ha sufrido una evolución tremenda. Y aquí en este programa queremos dar testimonio de esa evolución y queremos contaros cómo se trabaja, cómo trabajan las empresas, no solamente las empresas que hablan español, sino también otras empresas europeas y mundiales, cómo trabajan en traducción y localización en el siglo XXI. Sergio es hoy en día uno de los máximos exponentes del panorama español del sector de la localización. Tras terminar sus estudios de traducción e interpretación en el año 2007, empezó como tester de lengua en Nintendo, en Alemania, y en Sony, en Inglaterra. Fue traductor in-house en Big Fish Games, en Irlanda, y también traductor freelance durante mucho tiempo. Entre sus traducciones más conocidas, por cierto, figura el primer Plantas contra Zombies. Fue Localization Lead en Amazon Kindle por más de 5 años y medio, época en la cual tuvimos el placer de coincidir. Y ahora mismo es el manager del equipo multilingüe europeo de Huawei. Lo dicho, Sergio, bienvenido. Gracias por estar aquí. Así es. Lo has dicho de un tirón. Quizás hay que añadir ahí un poco el factor suerte, que siempre existe, ¿no? Siempre lo llamamos suerte, lo que nos sale bien, lo que no lo llamamos aprendizaje. Pues como todo, en su día yo, terminado la carrera de traducción, me di cuenta de que me gustaban mucho también los videojuegos y que había poco recorrido todavía ahí. Hace unos años pues no había tanto estudio como ahora, ni tanta profesión en torno a los videojuegos y la localización. Y yo lo vi claro, así que me cargué las pilas y empecé a buscar ahí. Con la suerte de que si Nintendo me dieron la oportunidad, por supuesto tienes que hacer unos tests, que debes cumplir un cierto nivel, y de ahí pues arrancas y poco a poco vas forjando tu camino, tu carrera, según tus gustos. No todas las opciones que yo he buscado me han salido. Obviamente en mi currículum se ve dónde he estado y qué he hecho, y lo que no he hecho pues no se ve. Pero como todo el mundo, hay cosas que quedan a un lado y uno sigue su camino profesional adelante. Obviamente, de hecho, bueno, me parece muy curioso. Acabamos de decir que terminaste tus estudios en 2007, lo cual me parece que eres un bebé todavía, porque yo terminé muchos años antes. Y es curioso como en aquella época, pues muchos de los estudiantes que terminabais vuestros estudios os enganchabais al rollo de la traducción a través de los videojuegos, que yo creo que atrajo a muchísimos grandes profesionales de hoy en día. Y sin embargo, hoy, que han pasado apenas 15 años, la traducción engancha más a través de la traducción audiovisual, ¿no? Pues plataformas de contenido multimedia, que hay tantísimo por traducir. Yo creo que mucha gente ahora entra en nuestro sector a partir de ahí. En mi época entraban a traducir libros, luego los pobres se encontraban traduciendo manuales de lavadora, pero lo hacíamos así. Cuéntanos, Sergio, bueno, como hemos dicho, has trabajado en todas estas empresas. ¿Cómo una persona que estudia esos idiomas llega a esas empresas, como has dicho tú? Pero además, ¿qué recomendarías a la gente que está empezando ahora? Creo que una bonita carrera de idiomas no solo es compatible con trabajos de traducción desde casa o de ser profesor después. Hay más opciones hoy en día. Las empresas, desde luego, cada vez necesitan más gente con habilidades y conocimientos de lengua, y por lo que yo he visto, cada vez los roles diferentes requieren conocimientos de idiomas además. De alguna forma se pivota en torno a los idiomas en muchos roles. Por lo tanto, esto es tanto una lección mía como un consejo para todo el que venga detrás,
que no nos encerremos solo en pensar bucólicamente en traducir libros o series ahora o videojuegos también. Es obvio que todo el contenido crece exponencialmente en todo el mundo y cada vez se comparte más. Por lo tanto, siempre va a haber mucho trabajo de idiomas. Y además añadiendo otras capacidades, que si sabes HTML, sabes marketing, sabes gestión de equipos, gestión de proyectos, gestión terminológica, herramientas de traducción automática, por supuesto. Cuanto más puedas diversificar y profundizar, mejor. Muy buen consejo, porque además yo creo que mucha gente piensa, pues eso, entra en el mundo de la traducción con una idea muy concebida y muy clara de lo que quiere hacer, y luego en el camino te encuentras un montón de posibilidades que, por supuesto, también te pueden ayudar a desarrollarte. Al final, en esta industria, lo importante es ser versátil, ¿no? Yo creo. Y luego poco a poco encontrando el camino. Quiero hacerte una pregunta que siempre te he querido hacer, porque ya sabes que yo trabajo en una pequeña empresa de traducción y siempre he trabajado en pequeñas empresas de traducción, y tú, sin embargo, siempre has estado en las grandes. Así que me pica mucho la curiosidad por saber cómo es trabajar en las grandes. ¿Cómo es? Bueno, pues imagino que lo que tienes es que bueno, hay muchos departamentos también integrados, puedes conocer muchas facetas diferentes de trabajo, mucha gente se interesa y se mueve de equipos y evoluciona. Eso es una ventaja. Quizás que las grandes empresas se pueden permitir procesos de entrevistas y de búsqueda de personal más largos, ¿no? Con lo que al menos yo sí he tenido la suerte de coincidir con gente con mucho talento, con mucha motivación, y si te rodeas de gente así, al final aprendes y mejoras. Eso también es algo a tener en cuenta, que quizás sea más distintivo de empresas grandes. Y bueno, otra cosa son los valores de la empresa, la cultura empresarial, digamos, los principios que tiene cada empresa, que creo que también es algo muy interesante, que yo inicialmente pensaba que era una especie de marketing interno, ¿no? De aquí creemos mucho en el cliente o en tu potencial, tu liderazgo, tal. Pero luego te das cuenta que en verdad sí son guías y directrices muy, muy útiles en el día de trabajar, cuando tienes que decidir cómo afrontar algo o entender por qué lo haces. Es muy importante, sí, los valores y la cultura de una empresa en ese sentido. Por ejemplo, valores tipo el cliente es lo primero que te fijas y es de donde sacas el por qué algo es importante y cómo deberías hacerlo. Cosas como toma la iniciativa, no esperes siempre que te venga de arriba, no todo está escrito, todo es cambiante, cualquier persona puede tener una gran idea y a raíz de ahí, pues vaya, es el motor de tu trabajo. Si te acoges un poco a eso, te empuja y te dirige muy bien. Es cierto, la manera en que tienen de potenciar el talento las empresas grandes es algo que las pequeñas, por desgracia, y a lo mejor por falta un poco de presupuesto, no podemos llevar a cabo de una manera tan específica, y yo creo que eso es una de las grandes ventajas de trabajar para una empresa grande. Vamos a hablar ahora de la empresa en la que estás trabajando en estos momentos, Huawei. Una de las grandes, muy grandes a nivel mundial. ¿En qué consiste el proceso en el que diriges tú? ¿Cuántos idiomas cubrís? ¿Cómo os organizáis? ¿De qué manera bueno, va sucediendo el proceso? Sí. Mi trabajo actual, que llevo realizando ahora 10 meses, se trata de primero crear un equipo multilingüe, versátil, multidisciplinar, de hecho, para cubrir muchos servicios y dar apoyo a operaciones regionales en Europa. En nuestro caso, más del 30% de nuestra actividad es traducción, por lo que sí que estamos en un proceso fuerte y sólido de localización. Usamos herramientas, por supuesto, que hemos ido adquiriendo. Es un proceso muy interesante de hacer desde la nada, ¿no? Crear todo el equipo. Y también aportamos valor y trabajo en otros campos, como monitorear que las noticias en el móvil diariamente sean correctas, en el idioma, que estén bien,
que sean adecuadas con las políticas de las noticias con Huawei. Lo mismo con anuncios. Una cosa similar hacemos también con los comentarios de los usuarios en la App Gallery. Pues ya sabes que la gente puede comentar las cosas sobre las apps en muchos idiomas, escribiendo de cualquier manera, y eso no hay máquina que lo entienda mejor que un humano. Hace falta ojos expertos, ojos nativos, que entiendan de qué están diciendo los usuarios, que puedas también recabar información si una app, por ejemplo, no está funcionando bien a nivel técnico o es un feedback que puedes pasar a los desarrolladores. Entonces, esto es una especie de resumen. Hay 10 operaciones o más en total y estamos expandiendo. También vamos a desarrollar maps, con lo cual va a haber mucho testeo, mucha información, mucho trabajo que incluye lengua. Nuevamente, a eso me refiero, que hay muchos trabajos que pivotan en torno al conocimiento de idiomas. Exacto, que no es solo localización ni traducción, sino simplemente revisión lingüística por parte de nativos o respuestas por parte de nativos a alguna preocupación de algún cliente. Efectivamente, lo que decíamos antes, multidisciplinar y muy versátil. Bueno, lo que decíamos, Sony, Nintendo, Amazon, llegas a Huawei. ¿Qué te llama la atención de Huawei como empresa? ¿Qué dices? Vaya, pues esto no lo había hecho en ninguna otra empresa. Porque claro, nos estás diciendo que montaste prácticamente el departamento de localización desde cero, con lo cual, aparte de ese trabajo ingente de crear todo el equipo y crear, pues hasta elegir la herramienta de traducción con la herramienta TAO con la que ibas a trabajar, pues eso, te encuentras en una cultura completamente nueva. ¿Qué te llama la atención? Lo que más me llama la atención de Huawei, lo tengo clarísimo, es la rapidez con que se comunican. Nos comunicamos aquí muy rápido, por chat sobre todo, más que emails. Olvídate de tener el buzón lleno de emails y tomarte tu tiempo para responder. Aquí va todo por chat, hablan rápido, equipos mezclados, gente diferente de diferentes equipos con diferentes responsabilidades, todos hablando, intercambiando ideas, con qué estás, con qué no estás, qué vas a hacer, qué no, cómo y cuándo. Y eso creo que da una gran rapidez a esta empresa que no he visto en otros sitios. Hace que despunte en ese sentido la toma de decisiones y la reacción de la empresa es muy rápida, sí. ¿Con cuántos idiomas trabajáis? ¿Estáis en el equipo en Irlanda, que es donde estás tú afincado ahora mismo? ¿Hay más equipos en Europa? Sí, tenemos otro. Estamos 2 equipos homólogos, uno en Irlanda, que se ocupa de lenguas del oeste de Europa, y otro equipo en Varsovia que se ocupa de lenguas principalmente del este. Y en total tenemos más de 20 idiomas ahora mismo cubriendo. Sí, más de 20. Somos, en un año pasamos de 0 a 30 personas. El proceso de crecimiento es muy rápido, es veloz y ahí estamos, sí. Y todo esto en pandemia, además. Y todo esto en pandemia. Desde casa, sí, se puede. Se puede, es increíble. ¿Quién nos lo hubiera dicho hace un par de años, ¿no? Que se puede montar un equipo de 30 y pico personas, gestionar 20 idiomas completamente online, ¿no? Virtual. ¿Cuál es tu experiencia en esto? ¿Qué has echado en falta, por ejemplo? ¿Y qué ha supuesto una mejoría con respecto al antiguo o al proceso tradicional? Hombre, pues yo creo que, grosso modo, el no estar en la oficina, no poder entrevistar en persona, conocer a la gente, trabajar codo con codo, compartir la pantalla, enseñarle a alguien algo de tu ordenador directamente, eso se echa mucho en falta. Eso cuesta. Hay muchas cosas que irían más rápido, quizás. Y quizás por eso se tiende mucho al chat, más de lo que quizás en la época de oficinas se usaría. No lo sé, no estaba en esa época. Yo solo estoy en la época del COVID. Entonces, de alguna manera, los chats, las videollamadas rápidas están sustituyendo a ese me acerco a tu mesa o nos tomamos un café y te explico, miramos esto. Se echa de menos un pelín ese compañerismo en persona
pero que estamos paliando también con nuestros meetings de coffee breaks que hacemos y algunos eventos así más sociales, en horario quizás también fuera de trabajo, porque la gente también está sola en casa en muchos casos y está bien hacer algo, ¿no? Ese irte a tomar una cerveza con la gente que antes podías, pues ahora virtualmente, de alguna forma se puede. Así que sí, tiene sus pros y sus contras. Evidentemente, bueno, me parece una tarea ingente y una labor para quitarse el sombrero, desde luego crear un equipo de esa manera y completamente online. Yo que he trabajado contigo sé que eres una persona, un profesional extremadamente minucioso y cuidadoso, entonces no me extraña nada que hayas conseguido esto. Y vamos a pasar un poco a la parte más del profesional, un poco más cercana. Por ejemplo, si ahora mismo yo le preguntara a alguien que te conoce muy bien cuáles son tus defectos y tus virtudes, ¿qué crees que diría? A ver, virtudes, vamos a empezar con las virtudes, ¿no? Que serán las menos. No, virtudes, yo creo que soy afable, soy un simpático, siempre tengo buena cara para todos, es mi forma de ser. Quizás soy creativo, soy bastante ingenioso, soy el típico que hace bromas de palabras, ¿no? Que la mitad son buenas, la mitad son malas, pero por eso a lo mejor son buenas también. Seguro que la mitad, Sí. mitad. No sé, yo tendría algo que decir ahí. Dudosamente, sí. Y nada, a lo mejor, pues nada, cosas que no sean tan buenas. Pues soy una persona muy independiente. Sí, me gusta mucho estar con la gente, pero luego también me gusta, y esto en el trabajo soy muy parecido, me gusta mucho enfocarme yo solo y bloquear tiempo para mí y que no se me moleste. Y luego en otros momentos, pues estoy mucho más abierto. Yo creo que eso también ocurre. Con todos estos ingredientes, para ti, si ahora mismo tuvieras que reflexionar, ¿cuál crees que sería el logro más importante de tu carrera? Algo que dijeras, es que conseguí hacer esto. Bueno, a mí ya me parece suficiente logro lo que hemos hablado de montar un equipo en pandemia, ¿no? Y de tales características. Pero ¿hay algún otro logro del que te sientas especialmente satisfecho u orgulloso? Pues sí. Tengo uno que es del que estoy más satisfecho por el impacto que ha tenido. Es en mi época en Amazon. Lideré crear internamente en toda Amazon, internacionalmente, el Amazon Language Volunteer Program. Es decir, pues eso, un servicio interno, una unión interna de voluntarios para dar apoyo en idiomas a cualquier urgencia que pueda surgir en cualquier lado. ¿Por qué? Porque me di cuenta que en Amazon crecíamos hacia todos lados, hacen falta idiomas de todos los tipos en cualquier momento y hay mucha gente capaz dentro de Amazon. Aparte de lingüistas en departamentos de lengua y localización, también hay gente nativa, muy buena en idioma, que puede prestar servicios de, oye, una revisión puntual, un testeo puntual, incluso entrar en llamada puntualmente entre clientes que no hablan el mismo idioma y necesitan comunicarse. Eso ha ocurrido. En Japón mismo, pues hablar con un vendedor japonés que quien habla japonés con él, hace falta, es algo urgente, pues gracias a esto es posible. La forma en que funciona es simple, a ver, todo es más complejo de lo que parece, pero a modo simple es hacer un llamamiento a la gente interesada en dar soporte de idiomas puntual y generamos email lists, ¿no? Digamos, pues emails públicos donde la gente se agrega. Entonces se escribe ahí y se solicita una ayuda, ¿no? Oye, que hace falta esto urgente en este sitio, este departamento. Y siempre hay alguien en Amazon que conoce ese mecanismo, conoce ese campo, esa terminología incluso, y se solventan muchas cosas importantes y urgentes internamente, cosa que de otro modo, a lo mejor intentando ir por fuera, se tardaría demasiado, se llegaría tarde y mal. Sí. Muchas personas que nos estén escuchando ahora, bueno, pues oirán contar lo que dices y sobre todo verán pues esa cadena de logros que tienes y que con tu creatividad y con tu ingenio has sido capaz pues de crear lo que hemos hablado del equipo en pandemia y del Amazon Linguist Volunteers, eso es. Volunteers, exacto.
Y a lo mejor es persona que trabaja pues de freelance o trabaja en una empresa pequeña y piensa, joder, creo que podría tener muchas posibilidades en una empresa grande. ¿Qué le recomendarías para meter la cabeza? Pues un poco al hilo de lo que mencionaba al principio, que no nos cerremos, la gente de idiomas, no nos cerremos solo en el idioma, ¿no? Exploremos un poquito más, abrámonos camino, adquiramos más conocimientos y habilidades. Como decía, puedes aprender pues HTML, no sé, lenguaje de programación, puedes aprender, especializarte en audiovisuales, más o menos, o marketing muy necesario hoy en día para casi todo. Lo toca el marketing, está bien tener conocimientos de trabajo en equipo, coaching, mentoring, empatía, súper importante, el trabajo en equipo. Entonces, eso, seguir explorando y adquiriendo habilidades, haciéndote también específico de un campo que más te guste y sigue llamando a puertas, sigue probando, sigue conociendo a gente, sigue moviéndote, porque al final vas a ir encontrando cosas. No todo te va a salir. A mí no todas las entrevistas que he hecho me han cogido a mí y lo entiendo. Mirando atrás digo, claro, sí, yo, vale. No tenía todo lo de X perfil y seguro que aparece alguien que sí, y siempre va a ser así, pero no hay que cejar en su empeño. ¿Cómo es Sergio Llorens cuando no está trabajando en Huawei? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cuáles son tus aficiones? Pues mira, si me preguntas antes de la pandemia, mucho deporte. La verdad es que me ha gustado, sí, 3 días a la semana hacer cosas, que si fútbol, básquet, que si natación, muay thai, también me dio por ahí. Cambio bastante los deportes, sí. No tanto gimnasio y tal, que también he probado, pero sobre todo son cosas más colectivas y deportes variados. Ahora en pandemia, pues no, eso la verdad es que no lo cumplo. Lo he cambiado más por música, que también es uno de mis grandes hobbies. Toco la guitarra española desde pequeño, mi padre me enseñó. No sé leer música realmente, pero sí puedo trastearlo decentemente. Qué bien. El piano también, lo he un poco autodidacta, el piano, y en última instancia también tomé clases de batería, sí. El ritmo y todo eso es súper entretenido. Recomendaría a cualquier persona la música siempre, sí. Súper desestresante y una actividad que ayuda muchísimo a la creatividad, que luego nos ayuda pues, a hacer estas cosas, ¿no? Y bueno, supongo que también serás un friki de los idiomas, como yo y como muchos de los que trabajamos en traducción, que cuando nos dicen ¿qué te gusta? Pues mira, leer, viajar, los idiomas. La gente se queda a cuadros, pero es así. Y tú lo eres. Es un hobby, sí. Estoy de acuerdo. Cuéntanos un poquito, ¿cuántos idiomas hablas? Vaya, a ver, idiomas, mira, habré estudiado y tocado 10. Madre mía, 10. Sí, 10. Hablar 5 o 6, digamos, la mitad de ellos. Los pinitos que he hecho de griego, moderno, japonés, ruso, chino, me dan suficiente para manejarme, leer, soltarme un poquito. Y esto es otra cosa que también vale la pena decir. Algo, sí, para navegar alguna web, sí. Y esto es otra cosa que, mira, es un buen consejo, que no nos centremos tanto en saber un idioma perfectamente para ser el mejor traductor. Sí, te harán falta 1 o 2 idiomas para ello, pero el conocimiento, por poco que sea, de otros idiomas, te puede aportar un valor adicional, que ha sido mi caso, ¿no? Y siempre en equipos internacionales y con trabajos de proyección internacional, pues conocer otros idiomas, entiendes un poco sus conflictos, sus cosas de su idioma, al menos un poco, ¿no? Y eso siempre aporta valor. Y nada, idiomas que sí hablo, pues español, catalán / valenciano, francés, alemán, italiano y inglés, por supuesto. Y portugués también, portugués. Maravilloso. Yo te he visto en acción y sé que te sumas enseguida a hablar con cualquiera en el idioma que seas. Cualquier excusa, sí. Eres un verdadero políglota. Última pregunta, Sergio. Si no te hubiera llamado el destino por el camino de los idiomas y de la traducción, ¿qué crees que hubiera sido? Esta respuesta le va a sorprender a mucha gente que no me conozca. Pues mira, seguramente sería podólogo.
Sería médico de los pies ahora mismo, sin Vaya. nada que ver con idiomas, ni profesor, ni nada, ni nada, no. Porque nada, mi familia, padres y mi hermano son podólogos. Es algo que mi familia pues estaba ahí, lo he visto siempre. Yo de hecho me planteaba desde el instituto, yo estudiaba de hecho ciencias y tecnología en el instituto, enfocado en seguir ese camino de alguna manera. Me gusta mucho también física, química, matemáticas, pero me dio el gusanillo de los idiomas al final y dije, oye, esto me parece súper entretenido, me gusta mucho. Y al final dije, oye, mira, al final en la vida tienes que ir a lo que más te gusta. Y sin saber qué vas a hacer el día de mañana, pero sí, a lo que gusta tiene que ir uno. Qué bien, pues nada, el mundo se ha perdido un gran podólogo, pero ha ganado un gran profesional de la localización como es Sergio. Sergio, muchas gracias por estar en el primer programa. Para mí es un honor, un placer, ya sabes que te aprecio muchísimo y como diría alguien que tú y yo conocemos, eres un maquinón. Muy bien, muchas gracias, Juanma. Con gusto. Dentro de un par de semanitas estaremos de nuevo con muchas más sorpresas y muchos más invitados. Ya sabéis, podéis seguir a Sergio, a Multilingual TV, incluso a mí si queréis, si sois así de masocas, en las redes sociales y para estar siempre al día de lo que nos pasa. Nos vemos pronto. Chao.